Bueno, hoy voy a contarles cómo surge una novela, cuál es el proceso que se da para que surja una novela. Es algo misterioso, es algo mágico, uno nunca sabe de dónde viene de motivaciones diversas, de fantasmas, de sueños, pero al mismo tiempo el surgimiento de una novela es un hecho del conocimiento, es un hecho de años y años de lecturas, de años de pensar cómo poder escribir, cómo construir un texto. Son decisiones que uno cada vez va mejorando, va transformando. Y de esa manera los proyectos en los que yo he estado y sobre todo esta última novela, Mandala, de la que les voy a hablar hoy, es un proyecto que le pertenece igual al mundo de los sueños, de los fantasmas, de las maravillas que están fuera de la realidad, como al mundo de la academia, como al mundo de una universidad, como es la Universidad Nacional, porque ha sido aquí también donde se ha gestado mi novela. Entonces, empiezo contando esto. Cuando yo empecé a escribir mi primera novela, estaba apenas construyendo, como tanteando cómo contar. Era un inicio, empecé a trabajarla, de hecho empecé escribiendo un cuento y ese cuento se fue volviendo poco a poco algo que yo no sabía qué era. Y en esa medida yo seguía escribiendo y de repente me di cuenta que había entrado finalmente a escribir una novela. Pasaron un par de años, logré escribir toda esa novela y en medio de la escritura surgió una imagen dentro de la novela que me hizo saber que iba a escribir otra, que venía otra novela después. Y siempre mis novelas, esas y también Mandala, han estado acompañadas de proyectos de investigación. Siempre es como si tuviera unas grandes preguntas en mí que van de un lado con una novela y del otro con un proyecto de investigación. Hice La ciudad sitiada y hice una tesis de doctorado sobre los imaginarios urbanos de Bogotá. Luego escribí Acaso la muerte, que es la segunda novela, y mientras hacía eso escribí un proyecto de investigación que es un libro que se llama Nación y Melancolía. Y poco a poco, en la medida en que yo iba avanzando, me di cuenta que surgían unas imágenes y como una serie de pautas, una serie de personajes, unas necesidades que fui tomando nota porque me gusta empezar una, luego seguir con la otra, no acumular demasiado ahí en eso de la escritura, y fui tomando notas para esa tercera novela, que era una novela donde lo que a mí más me importaba era sentir que la realidad se volvía parte del conocimiento y de un conocimiento que se traduce en la literatura, porque creo que si hay una ganancia de este momento es que hemos vuelto a considerar la literatura parte del conocimiento, parte de lo más importante que tiene el ser humano para reconocer quién es, porque además la literatura tiene la capacidad de mostrar no solo lo que está en la razón, sino además mostrar lo que la desborda, lo que está más allá de eso, que a veces el conocimiento positivista que nos puso la modernidad dejó por fuera. Entonces, perfecto, termino la segunda, he tomado muchas notas para escribir Mandala y arranca ese proyecto. Yo había estado pensando cómo construir esa novela. Y entonces los primeros elementos que tenía eran estos. Lo primero es que yo quería que fuera una novela interactiva, una novela que se pudiera leer de manera aleatoria. Yo había leído novelas que han intentado transformar la manera de recorrer, Rayuela y otra serie de novelas que lo que buscan es que haya un juego donde el lector se mueve de otras maneras, donde no tiene que estar parado en la linealidad, donde no tiene que ser un lector que lee de corrido o una lectora. Y en ese sentido me parecía muy importante imaginarme un texto que pudiera ser aleatorio, que la persona que quiere leerlo entre y lea de cualquier parte. Lo segundo es que yo quería que fuera una novela por acumulación. Y aquí paro y les cuento un poquito. Digamos que en toda la trayectoria mía de lectura sobre la literatura, creo que hay como dos extremos, las novelas por decantación y las novelas por acumulación. En la decantación están esas novelas mínimas de historias humanas muy hondas, pero de una sola historia. Y en esa sola historia uno puede encontrar textos como El coronel no tiene quien le escriba, puede encontrar textos como los de Kafka, como La metamorfosis, como los ejércitos de Evelio Rosero en esta época en Colombia. Pero del otro lado están las novelas que han tenido que lidiar con que la realidad del mundo contemporáneo es una realidad diversa. Todo se vuelve no solo diverso, sino dinámico, en movimientos, las reglas todas están en transformación y entonces aparece una necesidad de contar que está parada en ese lugar donde solo acumulando historias, acumulando voces, imágenes, formas de pensar, formas de comprender el mundo, es posible dar cuenta de alguna parte de eso que uno como escritor o escritora quiere poder contar. Yo quería contar unas cosas de mi época, pero quería dar un paso fuera de lo que había hecho antes, porque mis dos novelas anteriores habían tenido, me imagino que por el hecho de estar en una realidad tan fuerte como la colombiana, una trama que involucraba lo político en la trama. La trama estaba ligada a una necesidad política de contar. Yo no quería eso. Yo quería soltarme de la necesidad política en la trama y llevarla a lo cotidiano,
a la vida particular de cada uno de esos personajes, pero no podía contar mi época y lo que creía de ese conocimiento y lo que creía de todas esas historias que iba a acumular, si no era de esa manera, había que acumular muchas historias. Pero al mismo tiempo la novela tiene 560 páginas, es un novelón, pero yo sentía que también tenía que jugar con el lector en que lo que le estoy entregando es una novela muy larga, pero que lee en pequeños fragmentos. No tiene que casarse con ninguno. En esos días una persona que estaba leyendo la novela me decía, es como entrar a una biblioteca, uno no va a leer todos los libros que están, va a leer algunos. Y esa es la idea, que con esta novela uno lea los capítulos que le interesa, los lados que le gustan y los otros los puede desechar o puede hacer diferentes movimientos. Entonces yo quería esa noción entre el todo construido por pequeños fragmentos, ellos casi como todos propios en sí mismos. Lo otro es que esta novela yo quería que tuviera acumulación de todos los géneros narrativos. Dentro de Mandala hay novela, hay crónica, hay diario, hay entrevistas, hay cuento, hay decálogo, hay ensayo, que es muy importante porque es el género que más estaría distante de la novela misma. Y eso, de alguna forma, va constituyendo parte de ese orden donde el lector puede encontrar una gran diversidad en la novela. Bueno, entonces, finalmente, yo quería que eso político, como ya lo acabo de decir, esté dentro de la cotidianidad de las personas. Eran los principios, eran las pautas para entrar en ese proyecto. Después, ese proyecto, ¿qué es? Es un proyecto donde tenemos, por un lado, una protagonista y del otro lado una serie de historias que en cada una de las 7 partes se va contando en contrapunto con las historias de la protagonista. De la protagonista, ¿qué encontramos? Encontramos su infancia, capítulos de la infancia, capítulos del pasado y capítulos de un presente que son más o menos 3 años desde el momento en que ella deja de ser editora y va a ir transformándose en algo distinto, probablemente escritora, no se sabe muy bien, pero algo así en ese proceso. Y también que va pasando de un amor en el que ella está cuando inician esos 3 años a un amor final, que es una parte muy importante de la novela porque es otra novela dentro de la novela y es la historia de amor de Amaura con un abuelo muisca. Bueno, pero yo había visto en el Museo del Oro una imagen que me había gustado mucho y es un triangulito que sale de un lado, se dibuja y luego en el otro viene y se cierra en un solo trazo. Años después supe que ese es el yin yang de los muiscas, pero en ese momento a mí me dio la imagen que yo necesitaba y es la historia entre lo de Amaura y lo de las otras historias, es esa especie de tejido donde uno va de un lado al otro en un solo trazo, pero parecen 2 mundos distintos. Entonces cada una de las 7 partes va a tener ese lado de allá. Y le he llamado lado de allá, haciéndole por supuesto el homenaje a Rayuela, que es una novela que adoro, que he leído de 1000 maneras distintas, que la he vuelto para mí una novela aleatoria, la leo en cualquier orden que quiera. Y entonces en los lados de allá encontramos una diversidad de historias, que algunas de esas historias son textos escritos por Amaura, dentro de la novela uno se entera que están hechos por ella. Por ejemplo, en la primera parte es una profesora que debe ir a ayudar a un preso en La Modelo a escribir una novela para acortar su pena. En la segunda es todo un reporte de entrevistas sobre sexualidad en Colombia en nuestra época. Habla una anciana, una mujer joven, hombres, mujeres, un montón de gente distinta. En la tercera es una novela de una mujer separada que le hacen una fiesta sorpresa y está un poco debatiéndose entre su familia, su exmarido y su propia libertad y su vida. La siguiente es una crónica que escribe Amaura en su primer trabajo como cronista, que lo vamos a conocer en algún momento de la novela, y es una crónica donde le dicen, hable de una mujer que viva en la calle, y ella va a buscar una que ella conoce, pero cuando llega se encuentra a esa mujer con su hermana gemela, elegantísima, una empresaria, y cuando la ve empieza a imaginarse cuál es la sombra que proyecta la una en la otra y la otra en la una, y esa es la crónica que hace. Luego hay un diario de un suicida, un hombre que también es un profesor, que está llegando a los 60 y siente que no puede vivir más y se va a suicidar. Y finalmente un ensayo sobre el arte. Es un ensayo ficticio hecho por una alemana, pero que en realidad lo escribe Amaura. Pero bueno, hasta aquí les he hablado de una novela bastante normal. Una novela con una serie de historias por acumulación con diferentes voces, de esas hay muchas que no necesariamente tendrían que ser digitales. Pero había un paso que yo necesitaba dar. Mi novela no podía ser un manuscrito, yo no podía entregarla a nadie hasta que no llegara a su último lugar, y era construir el mandala, que es la imagen de la novela, donde cada capítulo tiene su propia figura y que el lector pueda hacer clic en cualquier parte e irse encontrando con todos los textos, ir abriendo esa biblioteca por todas partes. Y en esa medida, entonces, hubo que hacer 2 mapas.
Primero, el mapa de los recorridos, cada capítulo a qué pertenece. En la novela hay tertulias, en la novela hay textos sobre la literatura, y entonces había que tomar todo eso y decir cada parte a qué recorrido pertenece, si es sexualidad, si es literatura, si es la infancia, si es el pasado, si es el presente, de dónde es. Finalmente salen más o menos 20 y pico, 27 creo, recorridos que puede hacer el lector guiados. Por supuesto está la lectura completa y la lectura aleatoria. El lector puede entrar, ahora en un rato van a ver el pantallazo de la imagen de la versión digital, donde puede entrar y hacer clic donde quiera. Lo segundo que había que hacer era el otro mapa, que era un mapa emocional de la novela. Había que ver cada capítulo qué significaba. Hicimos unas ceremonias con un abuelo muisca, Tiwani Kasúa, una artista plástica, Laura Rodríguez, y otro artista, también egresado de la Maestría de Escrituras Creativas, Sebastián Bejarano, con quienes fuimos construyendo todo lo que era la parte de la imagen del mandala, pero también sabiendo que cada pedacito salía de los oráculos de los muiscas. Es un oráculo del que fuimos sacando cada parte de acuerdo a la emoción que representa cada capítulo. Y finalmente, Sebastián iba a hacer la parte de programación, que por supuesto yo no me alcanzaba a imaginar la complejidad que iba a tener lograr eso, que para mí era de alguna manera como lo lógico para la novela, que era poder entrar y hacer clic en cualquier parte. Finalmente, eso es lo que se convierte en la novela Mandala. Es una novela que está en proceso de descubrir cómo puede ser publicada. Es un proyecto tremendamente académico también, porque contar, construir desde el arte, desde la literatura, es un acto que también existe dentro de la academia. Y sobre todo cuando estamos viendo dentro de nuestra universidad y otras en Colombia, ese gran cambio de paradigma de construir y de creer que el oficio de una escritora es un oficio que sucede en este lugar, que sucede a través del conocimiento, de una práctica permanente de aprendizaje que la universidad misma puede albergar. Les dejo entonces la imagen de Mandala.